Los hallazgos más aterradores de los arqueólogos se relacionan cada vez más con el espacio. Los científicos hallaron algo que no cuentan rápido a la gente. Y mientras tanto, Elon Musk está preparando a 100,000 personas para vivir en Marte. Muros derretidos de ciudades antiguas, metal en capas donde no debería estar y objetos que reflejan la luz como espejos. Todo esto se relaciona con la intervención extraterrestre. Hechos reales, descubrimientos recientes y el plan de colonización en un solo video. Míralo hasta el final. Hola, amigo, ¿estás en el canal de Kirtop? Un cohete frente a un espejo. El video que se mostró en el Congreso de Estados Unidos dura solo unos segundos. En él, un misil Hellfire, arma típica de drones, vuela hacia un objeto metálico brillante sobre el mar cerca de Yemen. La explosión fue solo un destello. El impacto se reflejó como en un espejo, sin fuego ni destrucción. Solo una sacudida en la imagen y la voz sorprendida del operador. No es una escena de ciencia ficción, sino un video oficial del Comité de Supervisión de Fenómenos Anómalos No Identificados. Para los militares, lo que no está clasificado debe ser explicado, pero aquí no hay explicación. El objeto no se parece a un dron, no se comporta como un misil, no deja una estela de plasma. Refleja energía como si tuviera su propio campo magnético. En internet lo llaman el espejo yemení, capaz de absorber impactos. En el Congreso admiten que no es un arma experimental de Estados Unidos ni un objeto enemigo confirmado. Es extraño cuando una entidad oficial revela algo que ni ella puede explicar. ¿Y usted qué piensa? ¿Podría ser un nuevo armamento estadounidense o un objeto militar único capaz de repeler misiles enemigos? ¿Cómo refleja la luz un espejo? Registraron a un extraterrestre real. Apareció de repente, el tercer visitante interestelar que atravesó el sistema solar. 3I Atlas. No es un cometa, asteroide, ni algo para un libro de texto escolar. Los astrónomos notaron algo inusual. El objeto no refleja la luz solar, sino que la emite. Ese comportamiento no sigue las leyes de la física. Alrededor hay una nube de polvo, pero dentro hay algo denso y geométrico. El matemático Eric Keta y el astrofísico Avi Loeb, quien sugirió que Oumuamua podría ser una sonda artificial, volvieron a preguntar, si no es cometa ni fragmento de estrella, ¿entonces qué es? Su modelo mostró que la iluminación observada se explica mejor por una fuente interna de energía. El 3I Atlas está entre las órbitas de Marte y Júpiter, a 3.5 veces la distancia Tierra-Sol, pero sigue siendo visible. Al acercarse al astro, su superficie cambia de color, como si reaccionara. Telescopio. James Webb ya apunta a él y, según rumores, los datos atmosféricos hicieron que los científicos reconsideraran sus protocolos de observación. Si es de una estrella, debió enfriarse hace millones de años. Si es nave, no se parece a ninguna tecnología conocida. Mientras los informes se revisan, en el cielo sigue un objeto que parece estar vivo y controlado. Por primera vez en la historia, funcionarios de muchos países del mundo no dicen que es una ilusión óptica. Todos simplemente esperan millones de dólares para la observación de ovnis. En el sur de Inglaterra, entre las nieblas de Norfolk, hay una antigua base de la Real Fuerza Aérea. Antes vigilaba bombarderos soviéticos. Ahora vive ahí el millonario William Sachiti, quien le declaró la guerra al cielo. Él adquirió el complejo y un gran radar Type 84 de la Guerra Fría, transformando el búnker en un cuartel para cazar ovnis. Afuera hay antenas con maleza, concreto y óxido. Adentro, racks de servidores, monitores e inteligencia artificial que Sachiti llama radar. Este programa analiza señales de radio y avisa si detecta algo en el cielo diferente a un avión o satélite. Cualquiera puede conectarse al sistema, comprar una antena por $25 y observar el cielo en un radio de 200 kilómetros. Cuantas más antenas haya, más amplia será la red. Él dice que no lo hace por dinero. No tiene sentido ser el más rico del cementerio. Aquí, bajo concreto, creó una base de datos abierta de todas las señales extrañas sobre Gran Bretaña que incluso los gobiernos temen. Irónicamente, todo esto comenzó con una historia de la infancia, cuando él, un estudiante de Zimbabue, vio una mancha luminosa sobre el campo y escuchó a otros niños gritar que era un objeto volador no identificado. Décadas después, ahora cuenta con radar, estación propia y derecho a observar el cielo sin permisos. Las discapacidades son una idea. Richard Bandurich habla en voz baja, como alguien que sabe que sus palabras ya están siendo grabadas. Exingeniero de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y Lockheed Martin, durante décadas diseñó sistemas de propulsión
y ahora afirma que la Tierra está llena de dispositivos invisibles de origen extraterrestre. Según él, llevan mucho tiempo aquí y apenas los estamos encontrando. Él afirma que no son restos de naves, sino una red de diminutos sensores, billones de estructuras microscópicas repartidas en el planeta. Según él, algunas pueden cambiar de forma y camuflarse con el entorno. Supuestamente su equipo observó uno de esos fragmentos bajo el microscopio. Un pedazo de metal palpitaba, como si supiera que lo observaban. Bandurich dice que vio cómo estos objetos se disuelven en polvo. Vale la pena estudiarlos, pero el análisis mostró algo inesperado. La composición isotópica no coincide con ninguna conocida en la Tierra. Tras la publicación, le negaron acceso a los materiales, el laboratorio pasó a manos privadas y el ingeniero ahora lo admite. No son nuestras tecnologías, son demasiado antiguas e inteligentes. Según él, la red es un sistema sensorial de observación que registra la vida, no ataca. Una red invisible de antenas ha envuelto al planeta. Se puede ser escéptico ante las palabras del ingeniero, pero con cada descubrimiento que recuerda una intervención artificial en el orden natural de las cosas, la frontera entre lo increíble y lo posible se vuelve más delgada. A veces da la impresión de que nos estudian con el mismo interés con el que nosotros observamos otros mundos. La forma del telescopio importa. Los astrónomos suelen decir que el tamaño del espejo es el límite de nuestra visión. James Webb alcanzó su límite. Su espejo hexagonal de 6.5 metros está plegado como una orquídea, y ya no se puede lanzar algo mayor al espacio. Físicos del Instituto Politécnico Rensselaer propusieron cambiar la forma del espejo. Crearon uno rectangular, una franja larga y estrecha de hasta 20 metros. Capta menos luz en el mismo tiempo, pero brinda la misma resolución que un espejo circular 10 veces más grande. Este telescopio podrá desplegarse en el espacio sin partes complejas ni riesgo de fallas, usando un cohete convencional. El Observatorio de Mundos Habitables busca observar planetas similares a la Tierra a 10 parsecs no solo como puntos, sino como mundos con atmósfera, nubes y posibles océanos. Los modelos muestran que en 3 años de observaciones, ese rectángulo es capaz de identificar más de 20 mundos potencialmente habitables alrededor de estrellas similares a nuestro Sol. Hay algo simbólico en esto. Para encontrar nuevas tierras, la humanidad tuvo que renunciar a la forma perfecta del círculo, algo que durante siglos se consideró perfecto. ¿Y si la vida en el universo tampoco es simétrica? A veces la respuesta se encuentra desde otra perspectiva. Agua en Carling. Cuando satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito envió los primeros datos de Toya 1846b, los científicos esperaban encontrar otra supertierra caliente y sin vida orbitando una enana roja. Pero con cada nueva observación, quedó claro que este mundo no encajaba en la imagen habitual de Toya 1846b. Es casi el doble de grande y 4 veces más pesada que la Tierra. Gira en 4 días alrededor de su estrella, tan cerca que la superficie llega a 300 grados, pero incluso así, los instrumentos detectaron señales que indican algo imposible. Las huellas de agua no son océanos como los entendemos, sino capas profundas de líquido ocultas bajo una corteza rocosa o una atmósfera densa. Los científicos son cautelosos, pero la idea es clara. Si puede haber agua incluso en el infierno, su preservación en planetas es mucho más probable de lo que creíamos. Es como hallar cerámica donde no deberías haber arcilla. La naturaleza constantemente viola sus propias leyes. En eso no es simétrica. Es un sistema antiguo que ha sobrevivido hasta tiempos en que muchos de sus vecinos ya se han extinguido. Si realmente hay agua ahí, es más antigua que la historia humana. Quizá en este calor extremo se esconden huellas químicas de cómo el agua sobrevive a la muerte de los planetas, para algún día volver a ser su principio. El telescopio James Webb y los futuros telescopios gigantes que se construyen en Atacama pronto observarán ese sitio. Los lugares más secos del mundo buscan agua a cientos de años luz. La galaxia más antigua. Cuando los investigadores notaron una diminuta mancha brillante con un resplandor rojo récord en el flujo de datos de James Webb, decidieron comprobar si no era un error del algoritmo, pero los cálculos se confirmaron. Es posible que una galaxia nacida apenas 90 millones de años después del Big Bang, a la que llamaron Capitoro, en honor a una montaña italiana igual de antigua e inmutable. Si se confirma el hallazgo, descartará muchas teorías. Según los modelos estándar, el universo no pudo crear una Capitoro tan masiva en tan poco tiempo. Brilla mucho para su edad y, según estimaciones, tiene cerca de 1.000 millones de estrellas. Es como si alguien hubiera presionado el botón de acelerador de la evolución. Algunos científicos suponen que la señal observada no es una galaxia,
sino un objeto subestelar cercano, como una enana marrón, pero el espectro no coincide. Algunos afirman que presenciamos algo nuevo, una forma de vida entre una estrella y un sistema, una estructura primaria de la que surgen los mundos. Si Capitoro es una galaxia, entonces observamos cuando la oscuridad retrocedió y nacieron las primeras fuentes de luz que dispersaron el vacío primordial, mientras los científicos discuten sobre lo que realmente reflejan estos datos. Cada imagen nueva del web no responde, sino que rompe esquemas antiguos. El universo se comporta como si especialmente no quisiera ser descifrado. El cumpleaños de Júpiter. Por mucho tiempo se pensó que Júpiter era el planeta más antiguo del sistema solar, pero no se sabía exactamente cuánto más viejo es que la Tierra. Ahora tenemos la respuesta. Un grupo de planetólogos de Japón e Italia creía que el gigante nació solo 1.8 millones de años después de la formación del sistema solar. Para las escalas cósmicas es un instante, pero ese instante determinó el destino de todos los demás planetas. Los científicos usaron un método inusual: modelar por computadora el comportamiento de cientos de microesferas de silicatos que hace años flotaban en la nube de polvo donde se formaron los planetas. Estas partículas microscópicas contienen rastros de las primeras catástrofes, colisiones, explosiones y evaporaciones. Por su edad y composición se puede reconstruir el ritmo de nacimiento de Júpiter. Los modelos mostraron que el gigante apareció cuando el resto del sistema solar apenas comenzaba a densificarse. Entonces tenía una masa similar a Marte, pero su gravedad ya absorbía todo a su alrededor como una aspiradora. Fue precisamente Júpiter quien se convirtió en la primera fuerza que cambió el equilibrio del joven sistema. Atrajo gas, alteró órbitas, detuvo la formación de planetas y quizás salvó a la Tierra al recibir millones de impactos de cometas. Esta reconstrucción convierte a Júpiter no solo en un vecino, sino en un fundador. Fue el primer rastro de movimiento vivo en el caos, el centro alrededor del cual se organizaron los demás. Es irónico que el objeto más grande y brillante después del Sol sea el resultado de un experimento casi infantil del universo. Júpiter surgió como un embrión de Marte, ganó masa en solo unos millones de años y se convirtió en quien definió todo lo demás. Desde entonces han pasado 4.5 mil millones de años. Incluso ahora, al verlo por el telescopio, uno imagina cómo de una nube caliente de gas nació un planeta que fue el primero en volverse gigante. 100.000 personas y millones de toneladas de recursos. Cuando Elon Musk habla de Marte no suena como un sueño, sino como un plan de ingeniería. Él volvió a mencionar una cifra que hizo reconsiderar la colonización a muchos. Para crear una comunidad sostenible en el planeta rojo, se requerirán al menos 100.000 personas, no solo unos pocos investigadores. Musk dice que un aterrizaje no basta. Marte debe ser autosuficiente en comida, energía, oxígeno y metales, y sobrevivir aunque la Tierra no responda. Se requiere transportar 1 millón de toneladas en equipos y recursos, fábricas, reactores, domos y sistemas de reciclaje. Suena como una locura, pero según él, el modelo mayor ya está diseñado para esa tarea. Cada cohete transportará hasta 100 toneladas y podrá lanzarse cada pocos días. Marte no solo debe ser una pista de aterrizaje, afirma Musk, sino un segundo hogar. ¿Es humano un proyecto cuyas condiciones iniciales parecen un campo de trabajos forzados, no una utopía? De manera más amplia, Musk solo describe el curso natural de la historia. Antes los barcos iban al océano, ahora al espacio, y quizás esos 100.000 sean una nueva humanidad, nacida bajo otro cielo, para quienes el Sol solo es la estrella más cercana. Solo el espacio lo seca. Si existe un lugar en la Tierra para sentir el aliento de otro planeta, es Atacama. Una franja de tierra entre los Andes y la cordillera costera no ha visto lluvia en 400 años. El aire aquí es tan seco que el metal se oxida más lento de lo que una persona envejece. Pero es precisamente esta absoluta falta de vida lo que ha convertido al desierto en el principal laboratorio del espacio. En San Pedro de Atacama, el aire huele a sal de azufre. Durante el día el calor calienta la arena hasta 40 grados y por la noche la temperatura cae por debajo de cero. Silencio donde hasta los pasos parecen disparos. Aquí todo está hecho para mirar hacia arriba a más de 4.000 metros de altura, donde el aire enrarecido suena como vidrio. Se alinean gigantescas antenas. ALMA es un telescopio gigante que capta luz de miles de millones de años y la descompone en franjas muy finas. Como investigador que explora el pasado del universo, al mirar estas enormes antenas, parecen más seres vivos escuchando al universo que simples máquinas. Sus oídos de aluminio captan el aliento de las estrellas, susurros de polvo intergaláctico
y ecos de explosiones lejanas. En Atacama, uno está entre dos mundos, la piedra y el cosmos. Por la noche, los guías apagan los faros y el cielo se vuelve una cúpula negra llena de millones de luces. La gente guarda silencio y observa la neblina elevarse sobre las montañas. Entonces es claro que, si hay un lugar en la Tierra para escuchar el universo, es aquí, donde solo pastan las cabras. El cosmos pesca en Marte. Tal vez todo lo que sabíamos sobre Marte se desmorona cuando miras las imágenes de la región de Noa Gistera, ahí donde hay polvo y silencio. Las sondas orbitales hallaron una red de antiguos cauces. Más de 15.000 kilómetros de ríos de piedra se extienden como cicatrices y placas, ocultas bajo sedimentos, contando una historia de millones de años. Estos valles no son grietas secas, sino huellas del agua. En ellos quedaron terrazas sedimentarias expuestas por la erosión y crestas que parecen cauces fosilizados por la falta de flujo. Todo indica que aquí hubo un clima capaz de sostener lluvias en el planeta rojo. La idea parece casi herética, pero los datos de sondas orbitales confirman que Marte tuvo una atmósfera densa y húmeda. Los científicos llaman a esta época la era noica, un tiempo en que el planeta era azul, con ríos, lagos y deltas. Todo lo que hoy yace bajo el polvo alguna vez llenó los valles de vida. Aquí el agua fluyó por mucho tiempo, esculpiendo el paisaje y dejando depósitos que aún pueden leerse. Todo lo que vemos hoy, el frío desierto, las rocas y las tormentas, es la escena final de una larga obra. Y cuando Perseverancia encuentra minerales arcillosos o piedras pulidas por la corriente, en realidad está excavando en un antiguo cauce donde alguna vez pudo haber existido algo vivo. Resulta que en la antigüedad, en Marte se podía pescar fortalezas fundidas. En las montañas de Escocia hay ruinas que todavía hacen que los arqueólogos discutan. A simple vista parece una fortaleza común de las épocas de bronce y hierro, con muros de piedra, restos de viviendas y fogatas. Pero al observar bien, notas que las piedras están fundidas y partes de los muros parecen haber estado en un horno. Las rocas se fusionaron entre sí y se convirtieron en un solo monolito vidrioso. Esto no es consecuencia de un incendio. La arenisca se funde a más de 1000 grados. Para lograr ese efecto se debe mantener el fuego varios días en un espacio cerrado para que el calor no se escape. Alguien construyó y luego quemó estas fortalezas a propósito, volviéndolas bloques sólidos. Experimentos del siglo XX mostraron que ese efecto solo se logra con control artificial. Los científicos Wally Thornycroft y Bear Gordon Child repitieron el proceso. Prendieron fuego a una pared hecha de losas con capas de madera y la cubrieron con arcilla. Después de 3 horas de fuego, la construcción colapsó, pero partes de la piedra realmente se fundieron. Luego se aclaró que la temperatura debe mantenerse estable. En otras palabras, era una tecnología, no una casualidad. En épocas previas al uso de metales, alguien ya sabía controlar el calor. Después se hallaron más de 200 sitios similares en Europa del Norte, donde la piedra fue derretida por personas. Nadie sabe por qué fue en ese momento. En este conocimiento extraño sobre el fuego, que en vez de destruir se percibe algo demasiado elaborado para su época. Parece más una tecnología transmitida que una simple ingeniería antigua, cuyo propósito sigue sin entenderse, como ocurrió en el antiguo Egipto con los escalones derretidos. El mineral de fuego en el extremo oriental de los valles Mariner de Marte. La sonda notó un brillo inusual, como si el polvo tuviera un esmalte muy fino. Cuando el análisis espectral confirmó la presencia de hidroxilsulfato de hierro, los científicos guardaron silencio. Este mineral no pudo aparecer por sí solo. Para su formación se requieren 3 condiciones: agua, oxígeno y calor por encima de los 100 grados. Eso significa que cuando apareció, Marte todavía estaba vivo, respiraba y hervía. El lugar del hallazgo es la región de Aram Yauze, donde el relieve parece haber sido mezclado por una enorme barrena. Aquí había capas de hielo subterráneo, que algo calentó hasta hacerlas explotar. El hielo se derritió, el agua salió a la superficie y se formó un lago en el cráter, que existió hasta que se evaporó, dejando sales tras de sí. Este mineral misterioso es raro en la Tierra, demasiado húmedo y se descompone rápido. El desierto marciano era un horno ideal que cocía minerales como cerámica. Es posible que las últimas erupciones volcánicas o el movimiento de aguas subterráneas calientes hayan creado las condiciones en las que el agua y el fuego se unieron. En la hidroxisú está el límite de la vida. La temperatura de formación de este mineral lo dice todo. Marte permaneció caliente más tiempo de lo que se creía, enfriándose desde adentro, no como un mundo extinto. El hidroxilsulfato de hierro no es solo una rareza química, sino una prueba directa de que bajo la superficie
se mantuvieron durante mucho tiempo flujos de calor y humedad. Si hubo agua líquida en las profundidades, pudo haberse conservado vida microscópica ahí. Un meteorito vivo. A finales de agosto, un panameño llamado King subió un video a internet que rápidamente se hizo viral. En las imágenes hay una pequeña piedra sobre tierra quemada, de cuyas grietas salen tentáculos oscuros y brillantes que al tocarlos quemaban hojas. La piedra parecía respirar y emitía vapor. King dice que lo halló en un cráter tras un destello nocturno. Al principio parecía ciencia ficción, pero King demostró que el objeto crecía, sobre todo con luz. Lo guardaba en casa y luego en una caja fuerte porque de noche está más tranquilo y duerme. Afirmaba que envió muestras a sus amigos para su análisis, pero los resultados nunca se publicaron. Los científicos no comentaron de inmediato y debatían en redes sociales, desde un organismo extraterrestre hasta el hongo Anthurus archeri, llamado dedos del diablo. Realmente crece desde la tierra, esparciendo un hedor, y en la oscuridad se ve casi igual, pero aquí muchas cosas no coincidían. La forma es diferente. La estructura es metálica. El resplandor no es característico ni de las plantas ni de los hongos. King seguía grabando. El objeto estaba cubierto de crecimientos como si la piedra fuera una masa viva. Desde entonces, la cuenta fue más eliminada y los videos solo existen en copias. La historia, por supuesto, podría ser falsa, pero el fenómeno de cómo estos temas ganan millones de vistas tan rápido dice otra cosa. La humanidad necesita un milagro no por ser real, sino porque nos hace sentir que el cosmos puede irrumpir en nuestra vida en cualquier momento. Olas petrificadas. El rover Curiosity ha pasado 12 años explorando el cráter Gale, una cuenca de más de 150 kilómetros de diámetro. Sus cámaras ya están acostumbradas al polvo, las rocas y el horizonte interminable. Pero recientemente aparecieron en las imágenes unas estructuras extrañas, filas de pequeñas crestas que van en una sola dirección, como si fueran olas petrificadas. Por años, los científicos debatieron si esto era causado por viento, sedimentos o tectónica, pero al comparar datos con modelos terrestres de sedimentación, resolvieron las dudas. Estos patrones acanalados los dejó el agua por olas desconocidas que agitaban un lago en reposo. Para formarse no requiere un océano, solo 1 o 2 metros de profundidad y viento moderado. Así pudo ser la atmósfera de Marte entonces. El agua agitaba y marcaba la arena, luego se evaporó, pero la huella duró miles de millones de años. Este hallazgo parece insignificante, apenas unos cuantos metros cuadrados de relieve, pero cambia muchas cosas. Antes se creía que los antiguos cuerpos de agua en Marte estaban bajo el hielo, como en la Antártida. Ahora sabemos que al menos en un sitio, Marte tuvo agua superficial donde las olas reflejaban la luz solar. Curiosity sigue subiendo el monte Sharp, y cada capa de sedimentos revela otra página de esta crónica planetaria. La capa con olas es quizá la última página del tiempo en que Marte aún vivía. Hemos revivido a criaturas antiguas en el norte de Alaska, donde el permafrost conserva el aroma de la tierra antigua. Investigadores de la Universidad de Colorado perforaron un túnel en el hielo para obtener muestras de 40.000 años. Lo que hallaron parecía una escena de ciencia ficción convertida en documental. En las muestras, los microorganismos despertaron, pero tardaron meses en revivir. Al principio, los científicos creían que las colonias estaban inertes, pero luego comenzaron a reproducirse. Al microscopio se veían filamentos y grumos formando una comunidad estable. Los microbios parecían esperar para volver a respirar. Las formas antiguas liberaban dióxido de carbono y algunas metano. Este proceso es invisible, pero puede cambiar el clima. Gases atrapados bajo el hielo por millones de años emergen, liberando también lo que permaneció dormido en capas congeladas por milenios. En 2022 en Siberia despertaron un virus de casi 50.000 años. Es seguro para los humanos, pero demostró que los patógenos antiguos siguen presentes, esperando el calentamiento. Ahora, casos similares se registran en Canadá, Groenlandia y Alaska. Los científicos dicen que por ahora no hay amenaza, pero cuando ves los tubos de ensayo, donde las bacterias antiguas vuelven a moverse, es difícil no sentir preocupación. Intervenimos más en el archivo del planeta sin comprender totalmente lo que extraemos. Quizá algún día el hielo responda no con frío, sino con vida. ¿Qué recuerdan de la Tierra antes de la llegada del ser humano? Marte fue vendido en una subasta en Sotheby's, en Londres. Llevaron a la sala una roca de 24.5 kilogramos, pero no es solo una piedra. Es un fragmento de Marte catalogado como Northwest Africa 16.788, el más grande de todos los meteoritos marcianos,
conocidos encontrados en la Tierra. Se vendió por $5.3 millones y, como de costumbre, no se reveló el nombre del comprador. La historia de este hallazgo comenzó en 2023 en el desierto del Sahara, en territorio de Níger. Mineros locales notaron entre la arena un bloque de color marrón rojizo cubierto por una corteza fundida. Así se forma la superficie al entrar en la atmósfera. La roca espacial se quema y derrite por fuera, pero sigue fría por dentro. Ese tono es marciano. La química superficial coincide totalmente con las muestras traídas por las sondas Viking. Al cortar el meteorito hallaron cristales de olivino, una inclusión porfídica y pequeñas burbujas de gas idénticas a las de la atmósfera de Marte. Tiene cientos de millones de años. Este fragmento se desprendió del planeta tras el impacto de un asteroide y cayó en la Tierra tras vagar por el espacio. Ahora le pertenece a un coleccionista privado, tal vez lo exhiban en un museo, o quizá lo guarden en una caja fuerte. Es difícil de creer, pero es un hecho. Alguien ahora tiene en su estante un fragmento de otro planeta. Es una prueba directa de que Marte ya nos enviaba sus mensajes mucho antes de que nosotros aprendiéramos a enviarle los nuestros. Cada meteorito es un mensajero que recorrió millones de kilómetros, recordándonos que la conexión entre la Tierra y Marte inició con impactos celestes, no con cohetes. Contrabando espacial. En toda época hay deseos secretos, incluso entre quienes viajan más allá de la Tierra. El espacio es un lugar donde todo está calculado hasta el último gramo, pero es precisamente ahí donde la persona recuerda más seguido que no es solo parte de una misión, sino un ser vivo que necesita sentir que está en casa. Primavera de 1965, misión Gemini 3. Dos astrónomos, Gus Grissom y John Young, realizan la primera prueba de la nueva cápsula. Todo marcha según lo planeado, hasta que John Young saca un sándwich de pastrami real del café cercano al cosmódromo. Grissom se ríe y le da una mordida. Comienza el caos. Migajas de carne y pan vuelan, flotan y se pegan a los instrumentos en la ingravidez, incluso una sola. Un proyectil peligroso que puede causar un cortocircuito es retirado de inmediato, pero el escándalo en la Tierra estalla igual. La historia llega al Congreso como el primer contrabando espacial, pero mientras los estadounidenses arriesgaron por una broma, los cosmonautas soviéticos lo volvieron tradición. A bordo se ocultaban frascos de coñac, latas de pepinillos, sándwiches y juegos para brindar en revistas falsas. Ingenieros, médicos y técnicos lo sabían, pero callaban. Tras salidas complejas al espacio, un sorbo de algo familiar devolvía el equilibrio al cuerpo cansado. Cuando ves imágenes de archivo, entiendes que este hábito no se trata de romper la disciplina, sino de humanidad. Allí donde todo es bueno, estéril y peligroso, la persona busca algo que le recuerde a la vida. Un pequeño frasco de pepinillos en la ingravidez dice más sobre nosotros que cualquier discurso sobre el progreso. Podemos conquistar planetas, pero aún así no nos alejamos mucho de nuestra cocina. Un cúmulo oscuro a 10.000 millones de años luz está casi fuera de los límites de la imaginación. Allí los astrónomos notaron algo que no emite luz, no gira ni interactúa con la materia, salvo por la gravedad. El objeto oscuro más ligero conocido tiene una masa 1 millón de veces mayor que el Sol, pero en el cosmos es solo una mota de polvo. Los científicos descartan que sea estrella o agujero negro. Probablemente es un cúmulo de materia oscura, no se ve, pero su gravedad distorsiona la luz de objetos lejanos. El cúmulo. Calcular la masa invisible oculta en el espacio. Así es como lo encontraron por la leve curvatura de los rayos que pasan cerca. Si los cálculos son correctos, este hallazgo confirma que la materia oscura no es continua, sino nubes densas separadas que llenan galaxias como la nuestra. Son invisibles, pero su sombra da forma al universo. La paradoja es que mientras menor la masa, más revela sobre el cosmos. Este cúmulo, tan preciso como una huella digital de un creador desconocido, no es coincidencia. Dimatorso casco medieval en Marte. El 5 de agosto, el rover Perseverancia fotografió una extraña roca. En la imagen parecía un casco antiguo, medio enterrado en la arena. La punta es afilada, las líneas laterales se unen suavemente, y la superficie tiene muchas pequeñas esferas. Los científicos nombraron al hallazgo Horned Fly y afirmaron que jamás habían visto esa textura en Marte. Las esférulas son pequeñas formaciones minerales generadas por intemperie, sedimentación o agua, pero en Horned Fly hay muchas más. Para los científicos, esto no se explica solo por erosión común. Durante millones de años, aguas subterráneas minerales pudieron dejar marcas en las rocas, o gases calientes corroer su superficie
y dejar burbujas quemadas. El rover marciano había detectado estructuras parecidas, pero nunca tantas en la Tierra. Esta formación es típica de zonas con actividad hidrotermal, donde el agua subterránea se encuentra con calor. Si esta analogía es correcta, en el cráter G0 no solo había humedad, sino una circulación parecida a la que sostiene la vida en volcanes submarinos. Perseverance explora el norte del cráter, subiendo capas sedimentarias como un arqueólogo en una ciudad antigua. Con cada metro que sube es más evidente. Este casco no es una forma aleatoria, sino un recordatorio de que el planeta no siempre fue un desierto muerto. Nuevo video sobre Roswell. Han pasado casi 80 años desde que se encontraron extraños restos en un rancho en Nuevo México, pero la historia de Roswell ha vuelto a cobrar vida. En el Archivo Nacional de Estados Unidos apareció de repente un video de 22 minutos sin comentarios, sin anotaciones, con un título simple: El incidente de Roswell. Las imágenes muestran un campo gris, fragmentos metálicos, un cráter de impacto y todo grabado en una película antigua. Los usuarios compararon el paisaje con lo descrito por testigos en 1947 y encontraron coincidencias inquietantes. Alguien notó una silueta borrosa en la esquina derecha, similar a un cuerpo. Los expertos enfriaron el interés. El archivo solo es un almacén, no una prueba. Es probable que el video se refiera a los documentos del programa Mogul, cuando Estados Unidos lanzaba aerostatos para rastrear pruebas nucleares soviéticas. La versión oficial dice que era un globo meteorológico confundido con un platillo volador. Para los fanáticos de los ovnis, este video es un acontecimiento. El Archivo Nacional no es un foro anónimo ni se suben falsificaciones al azar. ¿Por qué el video apareció ahí hasta ahora? Es una pregunta que nadie responde. Y tal vez en eso radica toda la esencia de la historia de Roswell. Aunque el misterio ya fue explicado, cada fragmento revive la sensación de que bajo el polvo aún hay un metal ajeno a la Tierra. Si esto es cierto, la historia de la Tierra es más compleja, pues las huellas de los ovnis están en el cielo y bajo tierra. Y eso es una buena noticia, así que seguiremos investigando. Gracias por vernos a todos. Hasta luego.